Buenos días, iglesia. Buenos días, iglesia. Buenos días y vence hoy. Aleluya. Aleluya. Es un nuevo amanecer. Sí, un nuevo amanecer. Y toda la alabanza sea para nuestro Señor y Rey, quien nos ha permitido ver la luz de hoy. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Emmanuel para todos ustedes. Amén. Demos a Jesucristo un precioso aplauso. Amén, 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 amén. Aleluya. Por favor, toma tu asiento. Así que animémonos brevemente con la palabra de Dios. Sabemos que Dios Todopoderoso no hace nada sin su palabra. Animémonos con la palabra de Dios. Palabra de verdad. Palabra de vida. Palabra de fe. Decimos que la fe es nuestro movimiento hacia Dios. La fe actúa sobre la palabra de Dios. La fe se enfoca en Dios en lugar de nuestros problemas, en lugar de nuestros desafíos. La fe se enfoca en Cristo Jesús y en su suficiencia. La fe requiere que tú, como hijo de Dios, hables. Que hables. Declarando, todo está bien conmigo. Está bien con mi vida. Está bien con mi salud. Está bien con todo lo que tiene que ver conmigo. La fe requiere que hables antes de ver o sentir. La fe te habilitará a que obres de la manera que Dios obra, que operes en la dimensión en que Dios opera. Así que como hijos de Dios, pueblo de gracia, continuaremos hablando de la fe. Seguiremos caminando el camino de la fe, manteniéndonos firmes en la fe. Seguiremos peleando la buena batalla de la fe, tomando regularmente en nuestros corazones la palabra de Dios, la palabra de verdad. Así que abre conmigo esta mañana el libro de Romanos. El libro de Romanos, capítulo 10, versículos 10 y 11. Leo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. La Escritura dice, todo aquel que creyere en él, no será avergonzado. Todo aquel que cree en Cristo Jesús no será avergonzado. Creer es tener una seguridad. Creer es nuestra conexión con Dios. Y Dios ha hablado. Así es. Tú que crees en Cristo Jesús, nunca serás avergonzado. Con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Como hijo de Dios, entras en la familia de Dios, en el hogar de la fe, confesando el señorío de Cristo Jesús sobre tu vida, sobre todo. Si declaras que Jesús es el Señor, que alguien diga Jesús es el Señor. Quiero oírte en voz alta, Jesús es el Señor. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Sí, serás salvo. El hombre cree con el corazón y es justificado. Y con la boca se hace la profesión de fe y eres salvo. Hablamos de la fe. La fe no es una creación intelectual. Esto es la capacidad de pensar o entender ideas.
No es la capacidad de pensar o entender ideas, no. Es del espíritu humano. Que alguien diga, la fe es del espíritu humano. Es del espíritu humano. Cuando dice que con el corazón crees, significa que tu espíritu actúa según la palabra. Tu espíritu actúa según la palabra. Con el corazón el hombre cree que Jesucristo es justo. Con el corazón crees que Jesús es justo. En el libro de Génesis 1, versículos 14 al 19, el Espíritu habló. El Espíritu habló. Que haya lumbreras en los firmamentos de los cielos para dar luz sobre la tierra. Que haya lumbreras, lo que significa que no había nada, no había luz allí. Que haya lumbreras. Así que él no hablaba de cosas que ya estaban en existencia, no. Él no hablaba de cosas que ya estaban en existencia, sino de cosas que aún no se veían. Y fueron creadas. Sí, fueron creadas. Lo que significa que la palabra de Dios es espíritu. Crea todo, cosas materiales. Eso también muestra que el espíritu es mayor que lo material. El espíritu es mayor que lo material, más grande que todo. Y entonces, tu palabra, cada palabra que procede de tu boca hoy, en oración o en cualquier otro acto, si no está de acuerdo con la verdad de la palabra de Dios, el hombre de Dios, el profeta T.B. Joshua, dijo que permanecerá vana, sin sentido y a veces destructiva. Por eso oro contigo hoy, que la palabra de tu boca continúe edificando y no destruyendo. Cada palabra que sale de tu boca continúe edificando y no destruyendo. Que tu palabra traiga bendiciones y no maldiciones. Es una oración. Que la palabra de tu boca edifique y no destruya. Que traiga bendiciones y no maldiciones. Que hable luz a toda oscuridad. En el nombre de Jesucristo. Decimos que, como hijo de Dios, debes ser consciente de la presencia de Cristo en todo. Consciente de la presencia de Dios en todo. Porque ser consciente te mantiene alejado del pecado y sus consecuencias. Te animo a leer la palabra de Dios con devoción, con interés, con apertura. Léela lentamente, repetidamente, atentamente. Lee la palabra de Dios con devoción, con apertura de corazón, con hambre de la palabra. Y la lees lentamente, atentamente y repetidamente. Cuanto más lo haces, más te familiarizarás con la voz de Dios. Dios te habla mediante su palabra por su espíritu. Así que cuanto más lo haces, más te familiarizarás con la voz de Dios. Y cuando más tu espíritu actúa sobre la palabra, más te acostumbras, hasta que su misma naturaleza te cambia. Te cambia. Cada hijo de Dios desea ser lleno del Espíritu. Todos deseamos estar llenos del Espíritu. Y para que eso ocurra, tu corazón debe estar activo y vivo a la palabra de Dios. La palabra de Dios debe estar activa y viva en tu corazón. Y por tanto, no habrá nada que el Espíritu te recuerde. Nada. Porque Dios Todopoderoso continuará usando a aquellos que buscan su rostro, no su mano. Dios continuará usando a aquellos que buscan su rostro, no su mano. Muchos de nosotros buscamos la mano de Dios hoy. Sabemos que todo lo bueno viene de Dios. Entonces se convierte en dame, dame.
Dame, dame. Pero Dios continuará usando a aquellos que buscan su rostro, no su mano. Buscar el rostro de Dios, buscar sus caminos y permanecer en reverencia a la palabra. Esto es lo que la palabra dice, esto es lo que es. Actúa sobre ella. En la medida en que busques la palabra de Dios, es la misma medida en que el Espíritu será derramado sobre ti, mientras te mantienes en reverencia a la palabra. El salmista dice, la palabra he guardado en mi corazón para no pecar contra ti. Cuando la palabra de Dios domina tu corazón, influenciará tu conducta y carácter. La palabra de Dios, si ella domina tu corazón, influencia tu carácter y conducta. Y cuando domina tu boca, un día dará frutos. Sí, un día dará frutos. El Espíritu lo traerá a tu corazón. Tu palabra se convierte en autoridad y poder. ¿Tu palabra se convierte en qué? En autoridad y poder. En el libro de Lucas 9, versículo 1, nuestro Señor y Salvador Jesucristo llamó a sus discípulos, a sus seguidores, los juntó y les dio autoridad, les dio poder para una misión. Les dio autoridad, les dio poder para una misión. Vayan, vayan y prediquen el Evangelio, vayan y prediquen la palabra. Echen fuera demonios, sanen a los enfermos. Y fueron, y volvieron con resultados. Les dio autoridad, les dio poder. Autoridad, por causa de su unión con Él. Su unión con Él. Tu unión con Cristo es la base de tu unión con los demás. Él les dio poder. Debido a su postura, su lenguaje corporal. Muchos de nosotros profesamos tener fe en Cristo, pero nuestro lenguaje corporal dice algo diferente. Él les dio poder debido a su lenguaje corporal. Si la palabra de Dios domina tu corazón, influenciará tu conducta y carácter. Pueblo de Dios, para permanecer en Cristo Jesús. La palabra de Dios en el libro de Hebreos 11 dice que la fe es la capacidad de estar seguro de lo que esperas y convicción de las cosas que no ves. Tienes seguridad de aquello que esperas y tienes convicción de las cosas que no ves. Eso significa que la fe y la esperanza van juntas. Lo que es objeto de tu esperanza es también objeto de tu fe. Cualquier cosa que sea el objeto de tu fe es el objeto de tu esperanza. Jesucristo es el objeto de nuestra fe. Él es nuestra esperanza. ¿No es Cristo tu esperanza? ¿No está tu esperanza en Cristo Jesús? ¿No es Él el objeto de tu fe? Puede que no tengas evidencia física de lo que crees hoy, tu fe. No tenemos evidencia física, pero tienes suficiente evidencia, una suficiente evidencia en la palabra de Dios. Cuando Dios Todopoderoso creó el universo, todo lo que hay en él, solo fue una palabra, que haya, y así fue, con solo una palabra. Eso también nos muestra que todo lo que Dios decretó o ordenó fue creado. La palabra de Dios nos dice en el libro de Génesis 1, versículo 23, que Dios vio que todo lo que creó fue bueno. Que todo lo que creó fue bueno, estaba feliz.
Es solo en Génesis 6, versículo 6, que Él estaba preocupado por tu causa. Dios estaba preocupado por tu causa. ¿Quiénes son estos? Espero no haber cometido un error. ¿Quiénes son estos? Él estaba preocupado por tu causa, pero Él vio que todo lo que hizo era bueno. Eso también muestra que la fe es un producto de las cosas que no se ven. ¿En qué crees hoy? ¿Qué es eso? La evidencia de lo que crees es tu fe en la palabra de Dios. La evidencia de lo que crees es tu fe en la palabra de Dios. Una expectativa firme de que Dios Todopoderoso hará todo lo que Él prometió hacer en esta palabra para ti. Dios hará todo lo que prometió para ti en este lugar. Él ha hablado. Dijo que todo aquel que crea no será avergonzado. ¿Crees en la palabra de Dios? No serás avergonzado. Si crees en las promesas de Dios, no serás avergonzado. Y así, mis hermanos, si no tienes la palabra de Dios, no tienes la palabra de Dios, no tienes nada. Si no tienes la palabra de Dios, no tenemos la palabra de Dios, no tenemos nada. Debe haber un poder correspondiente. Que alguien diga un poder correspondiente. La bendición de Dios requiere un poder correspondiente. Poder de lo alto. Aquel que es de lo alto está por encima de todo. Aquel que es de lo alto está por encima de todo. Él es manso, es gentil, es humilde. Él se abstiene de los males del mundo. Él cuida del mundo. Y entonces, pueblo de Dios, pueblo de gracia, maravilloso. Sé un imitador de tu Padre Celestial. Debes ser un imitador de tu Padre Celestial. No eres parte del mundo. Puedes estar aquí, pero no eres parte del mundo. Puedes estar viviendo aquí, pero no eres parte del mundo. Sé un imitador de tu Padre Celestial. Sé digno. Sepárate de las preocupaciones mundanas. ¿Dónde están aquellos? Aquellos a quienes les estás predicando o has predicado el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Has hablado de la verdad? Aquellos a quienes anuncias la salvación de Dios deberán ser santos mediante tus palabras y tus obras. Sé un imitador de tu Padre Celestial. Él es manso, es gentil, es humilde. Así que sé un imitador de tu Padre Celestial. Y oro por ti, que Dios Todopoderoso continuará reposicionándote para la grandeza. Él continuará reposicionándote para el favor, para la misericordia, en el nombre de Jesucristo. Muchas gracias. Les dejo a todos en fe y espero encontrarlos en fe. Dios les bendiga.